González en Trujillo. Mabel, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, Carlos, un placer escucharte nuevamente y aquí estamos ya listos para analizar esta nueva coyuntura que nos presenta el Ejecutivo y el Legislativo, en donde hay tregua y esperemos que esto no sea solamente de un día, sino dure más en bien de todos los ciudadanos. Carlos, buenos días desde Trujillo, sí. Muy buenos días, don Fernando, un gran saludo, realmente un fuerte y acogedor abrazo desde Trujillo, Región La Libertad, y siempre con el mejor ánimo para iniciar Ampliación de Noticias. Muchas gracias. Vamos a conversar, como lo ha adelantado Mabel, ya con Giovanna Peñaflor. Ella es directora de la consultora IMACEN, maneja las cifras, pero maneja también los conceptos y tiene una intuición de lo que pasa en nuestro escenario político, de manera que queremos consultarlo si le parece que hemos entrado a una etapa nueva en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Buenos días, Giovanna Peñaflor. Muy buenos días. Mire, aparentemente podríamos alegrarnos todos en el sentido de que se aquietan las aguas, de que podemos pensar que las cosas van a ir mejor, pero habría que tener cuidado en que esto no sea el abrazo de dos náufragos en medio del mar, es decir, de dos instituciones con bajo nivel de legitimidad, la presidencia o el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque hay que ver que ambos tienen altísimos niveles de desaprobación. Entonces, en ese sentido podría ser como digo, ¿no? Dos náufragos abrazados en medio del mar, y lo que hay que ver es si esa unión finalmente termina beneficiando o no al país, porque se necesita cambios en los dos niveles urgentemente. Señora Peñaflor, muy buenos días. Si bien se necesita atender temas de fondo, ¿no?, que impactan en la ciudadanía, ha quedado la sensación por ahí en un sector de la población que ve con extrañeza este cambio de actitud de parte del Ejecutivo y Legislativo. Ha quedado esta sensación de un abrazo más bien por la impunidad, es decir, hay cosas que se tienen que seguir investigando en el Ejecutivo, sobre todo, hay ministros que quizá no deberían continuar en sus puestos, como el ministro de Salud, y señalan al al Legislativo de hacerse la vista gorda. ¿Cree usted que por ahí va esa sensación legítima de una parte de la población? O sea, queda claro que ni el Congreso quiere irse antes de tiempo, o que por lo menos prefiere seguir viviendo lo máximo posible. No estamos ante un Congreso que tiene un año de vida y que por lo tanto puede dar el salto al vacío, llamémoslo así, como ocurrió a fines del gobierno de Martín Vizcarra. Y por el otro lado, el Ejecutivo está dispuesto a durar también todo lo que pueda. Entonces tienen un claro interés común, la sobrevivencia. Eso es política, quien nos ha dicho que el abrazo dado entre el Ejecutivo y el Congreso corre el riesgo de ser el abrazo de dos náufragos que se hallan en medio del mar. Lo que hemos visto es que el acuerdo logrado hasta ahora, el clima nuevo que se ha logrado, es por un levantamiento recíproco de acusaciones a personas. Tú ya no dices más que yo comploto por un golpe de Estado, y yo no diré que voy a vacarte ni que voy a censurar a tu gabinete. Pero el problema es que lo que necesitamos es acuerdos sobre temas de fondo, y buscar que sobre esos temas de fondo, no sobre personas, se puedan dar pasos hacia un acuerdo. Por ejemplo, una cosa puntual, la reforma universitaria, que era uno de los puntos que estaba en agenda porque se había votado ya en primera lectura. Sin embargo, ahí los dos parecían estar de acuerdo, porque tanto la ultraizquierda como la ultraderecha habían votado a favor de la contrarreforma universitaria. ¿Qué posibilidades hay de que este clima nuevo de los náufragos pueda ser positivo para las políticas públicas que se deben implementar en nuestro país y no para la carrera de los actores políticos? Bueno, yo creo que las posibilidades van del lado de la sociedad civil, de los grupos organizados, de la capacidad de respuesta de la gente, que también tengamos en cuenta no es mucha, porque lo que está viviendo el ciudadano común y corriente es complicado económicamente, complicado en temas de salud, complicado de muchas maneras. Entonces, esta capacidad de respuesta
que tendría que existir desde la sociedad civil no se da. Entonces, realmente no tengo muchas expectativas sobre que la agenda de estos temas importantes se pueda ir clarificando y dando, porque además hay como que se han tomado posiciones dogmáticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la SUNEDU, está bien, es importante lo que se ha hecho, pero ¿qué se hizo por los 300.000 jóvenes que quedaron sin ninguna alternativa? O sea, está bien el tema de mejorar la calidad educativa, está bien este tema, este proceso. Es como que hemos estado en un mundo de blanco y negro, y la verdad que las cosas a veces tienen que ir progresivamente de un lado a otro, no son de dar la vuelta, y creo que allí también ha habido excesos, pero sin ir a la universitaria. Estamos a puertas del tema de la reapertura de clases presencial. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué se está haciendo en el sector privado? Las personas están en capacidad de afrontar las pensiones, las exigencias de los colegios que ahora quieren nivelar lo que pasó en lo del tema de las pandemias. O sea, ¿dónde está la preocupación por las cosas cotidianas de la gente? Eso no existe, y creo que ese es un gran error, porque creo que estos dos náufragos creen que les basta abrazarse para salir adelante, y eso es un error, y les va a costar caro ese error si es que no comienzan a modificar su comportamiento. Y en la línea un tanto pesimista, pero yo diría realista de lo que usted nos está diciendo, ¿es probable que esta tregua entonces culmine el 8 de marzo cuando se le entregue el voto de confianza al gabinete Torres? Mire, yo creo que esto va a durar un poco más, ¿no? O sea, van a haber este tipo de escaramuzas, pero estas cosas que muchas veces el ciudadano de a pie ve como, se pelean ante cámaras y se abrazan atrás, ¿no? O están conversando igual, o están hablando igual, esas cosas que muchas veces son incomprensibles para el ciudadano. Yo creo que eso se va a dar primero porque está claro que la presidenta del Congreso, la actual presidenta, no es vista como una solución o alternativa, entonces tendrán que esperar pues a julio al cambio de la mesa directiva, que probablemente sea un momento de tensión y dependerá de quién gane en ese momento la presidencia del Poder Legislativo. Yo creo que hasta allí lo que vamos a ver es digamos, estas peleas y amistes constantes, ¿no? Y el único elemento que no controlan ninguno de los dos es el de la opinión pública, es el de la gente, que puede terminar forzándolos a tomar decisiones que en este momento ninguno quiere por este tema de la sobrevivencia. Sí, ciertamente, Giovanna, muchas veces nos centramos en los adversarios como protagonistas directos y está bien que así sea, pero no en quienes sufren el impacto real, como son los ciudadanos. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar frente a este nuevo escenario de, entre comillas, una tregua, ¿no?, entre los actores políticos? ¿Cómo va a reaccionar la opinión pública frente a esta situación? Mira, yo creo que más temprano que tarde vamos a llegar a una explosión del que se vayan todos, ¿no? Que no es todavía el momento, que todavía la gente está con una situación de indiferencia y más bien entre querer ya salir a las calles a retomar lo que estaba haciendo hace 2 años atrás, y las necesidades diarias, con cierta indiferencia hacia el tema político. Es más, no creo que sepan los nombres de ninguno de los ministros y ya todo el mundo anda bastante confundido con este cambio que parece al ¿cómo se llama?, diario o interdiario de responsables, ¿no? Y en el lado del Congreso más bien por el anonimato, porque si uno pregunta seguramente por nombre de asambleístas o congresistas, los dedos de la mano, de una de las manos le sobrará a la gente para mencionarlos. Entonces, en este ámbito de falta de liderazgo, la apatía de la gente es explicable, pero si las cosas siguen como está, es obvio que se van a deteriorar las condiciones de vida de la gente, y el que se vayan todos puede ser finalmente un lema movilizador, ¿no?, que en este momento no se ve. ¿Y qué podría movilizar a la ciudadanía? En su agenda, ¿qué es lo más importante ahora?
Bueno, yo creo que hay, en el tema de la pandemia, a pesar de todo, estamos ya pues en un momento más de caída, o en el mundo se ve también que el Omicron está de caída y eso es lo que vendría acá. Eso es una cosa que va a bajar el efecto en ese tema, pero las consecuencias económicas creo que son las más importantes, ¿no? Hablemos del tema del combustible, que sigue subiendo, problemas como el de Repsol, que finalmente plantean incluso la posibilidad de que en algún momento se diera desabastecimiento de combustible, lo cual obviamente sí generaría problemas cotidianos a la población. El tema de medidas finalmente que hasta ahora no se han tocado, bueno, en relación a cómo se va a salir de esto, impuestos que en otros países han generado protestas, ¿no? Lo hemos visto en Colombia cuando el presidente Duque quiso hacer su reforma tributaria, lo hemos visto también en países como Chile. Entonces, yo creo que hacia esos son los temas que pueden ser detonadores y que van a tener que comenzar a verse cuando ya dejen de mirarse el uno al otro y tengan que tomar medidas, ¿no es cierto?, relacionadas con cómo lograr una recuperación económica real del país y cómo hacer que los ciudadanos finalmente puedan sobrellevar 2 años de paralización total o semiparalización, dependiendo del rubro en el que estén, para poder retomar la situación previa. Señora Peñaflor, nos ha hablado usted del nuevo tipo de relación al que parecemos encaminarnos entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero, ¿qué decir de las relaciones que el Ejecutivo mantiene con el Partido Perú Libre y Cerrón? Por ejemplo, la cuota del cerronismo en el gabinete quedará intacta, porque ahora todos somos amigos, nos abrazamos como náufragos en el mar, y resulta que debemos olvidar la trayectoria del ministro de Salud, Condori, del de Transporte, Silva, y del de Justicia, Ildefonso. ¿Cómo ve usted que pueda recomponerse el vínculo entre el presidente Castillo y el primer portero del Perú? Bueno, es que creo que allí también hay una coincidencia de objetivos, ¿no? El presidente y sus grupos, porque en realidad hay que hablar, creo que a estas alturas queda claro de que hay varios grupos y que el cerronismo es uno de esos grupos. Y entre esos grupos hay peleas, enfrentamientos, y también solo tienen un objetivo común, quedarse cada uno con su parte del poder, ¿no? Con su parte de manejo, otra vez sin objetivos claros, sin visión clara para el país, sino con un único tema, que es mantenerse, medrar, ¿no?, del Estado, y poder actuar como se actuaría desde un gobierno regional. Creo que definitivamente se necesitan, o sea, estamos ante una situación donde es la necesidad las necesidades particulares los que mantienen unidos. No hay un liderazgo mayor, no hay nadie que tenga una visión de largo plazo o de mediano plazo, y que por lo tanto pueda sobreponerse a los otros. Creo que queda clarísimo también que siendo Vladimir Cerrón o Perú Libre una influencia no positiva, tampoco pues es el diablo, ¿no es cierto?, pensante que puede manejar toda la situación a su favor. No lo ha podido hacer pese a tener elementos de negociación importantes como los congresistas, no lo ha podido lograr, y finalmente vivimos en esta situación donde yo creo que nadie sabe quién manda a quién. ¿Qué podría romper hasta... perdón, Carlos, sí que podría romper esta convivencia hasta el 8 de marzo, ¿no? Un escándalos importantes. El problema es que los escándalos salen todos los domingos, ¿no?, en los programas de investigación. No escándalos que vinculen directamente al presidente todavía, ¿no?, de una magnitud tan evidente que genere la indignación de la gente, no la indignación de los titulares o no el interés periodístico o incluso de la fiscalía, sino algo que realmente afecte a la población. Y no le afectan porque yo creo que hemos vivido tanto tiempo con este tipo de noticias que al final, en las magnitudes, lo que se habla ahora
resulta pues menos escandaloso, si vale la pena vale usar esa expresión, que lo que pasa ahora, ¿no? Entonces tendría que ser algo realmente escandaloso y evidente para que se genere. Ahora, también hay que entender que hay la dinámica esa de que la gota termina horadando la piedra, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que es difícil saber cuándo. Es como el silencio sísmico en el que vive el país, ¿no? Sabemos que va a venir un gran terremoto, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Eso es más o menos la situación en la que estamos políticamente hablando. Muy bien. Esperemos ciertamente que haya pues un consenso, pero con resultados concretos, ¿no? Y con una muy buena voluntad por el bien del país. Agradecemos a Giovanna Peñaflor, directora de la consultora Imacén y analista política, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Corresponde ahora continuar con la actualización de los titulares y luego regresamos con más en Ampliación de Noticias.